Para un buen desarrollo de este evento, les solicitamos mantener sus cámaras apagadas y realizar sus preguntas a través del chat al finalizar el webinar. ¿Ya? Antes de iniciar esta ponencia, escuchemos las palabras de bienvenida de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, el doctor Enrique Aguilar Muñoz. Escuchémoslo. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos de nuevo a algunos que estuvieron en el webinar del día lunes. Bienvenidos a los que se integran a esta semana. Como corresponde y dentro de la línea de lo que íbamos a desarrollar, vamos a abordar el segundo tema, el impacto de la incertidumbre política en el futuro económico de las micro y pequeñas empresas. Es decir, vamos a ver cuál es el ambiente, el contexto en los cuales ahorita las micro y pequeñas empresas se vienen desenvolviendo, cuáles son los retos que el mercado, que la situación económica les está generando a las empresas, y también pues podamos tener ese conocimiento integral para luego el día viernes pues delinear con el profesor Jorge Costa las acciones o qué medidas o qué estrategias debo desemplear, debo realizar para poder responder ante los retos que ahora nos depara la situación actual. Para eso estamos con Nilton Otiniano, nuestro doctor Nilton Otiniano, a quien le damos la bienvenida, profesor de esta casa de estudios, y sabemos que esta webinar va a ser de su agrado. Gracias a todos, gracias a Rodolfo, gracias a Judith, a Norma, por todo esto, todo el ambiente y toda la preparación de este evento que espero les pueda servir a todos ustedes. Buenas noches. Quiero presentar, al magíster Nilton Otiniano Velarde. Él es un economista de la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Administración y Negocios por la Universidad de Pacífico, doctorado también en Administración Gerencial por la Universidad Benito Juárez de México, y a la vez docente de posgrado de aquella Universidad Benito Juárez de México. El profesor Nilton Otiniano es un profesional con muy alto nivel de especialización en las áreas de negocio y riesgo y créditos en segmentos de consumo hipotecario, en la micro, pequeña y mediana empresa, dentro del sistema financiero nacional. Profesional comprometido con el desarrollo económico y social del Perú. Además, posee una amplia experiencia en educación superior a nivel de pregrado y posgrado y consultoría financiera. ¿No? Muy buenas noches, bienvenido, profesor Nilton Otiniano Velarde. Le cedo la palabra para su conferencia magistral titulada Impacto de la incertidumbre política en el futuro económico de las micro y pequeñas empresas. Muchas gracias, profesor Rodolfo. Muy buenas noches para todos. Soy Nilton Otiniano Velarde, profesor de esta casa de estudios de la UPS. Muy contento de participar de este evento muy importante y a la vez muy relevante dada la coyuntura que actualmente estamos viviendo. Les agradezco su participación a todos los representantes, a todos los empresarios de los gremios a nivel nacional, los alumnos también de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la UPS y a todo el público en general. Muchas gracias. Voy a empezar con el tema que me ha tocado en esta oportunidad. Es muy interesante, donde podemos ver varias aristas de la parte económica y principalmente enfocado al nicho de lo que es micro y pequeña empresa. Entonces, el título es el impacto. Vamos a conocer el impacto de la incertidumbre política que estamos viviendo para el sector de las micro y pequeñas empresas. La agenda que vamos a ver el día de hoy consta de 6 puntos. El primero, vamos a conocer la situación actual de nuestra economía peruana, tanto antes y post pandemia, y también la situación de las micros y pequeñas empresas. Después vamos a ver lo que es el programa de Reactiva Perú y FAE-MIPE, que recientemente ha sido modificado y ampliado. Como tercer tema, vamos a ver los beneficios y costos de la ley de topes de tasa de interés, que tiene mucho que ver, muy enfocado a los micros y pequeños empresarios. Después vamos a dar una revisada de manera general lo que son los planes de gobierno, que es lo que se viene en la segunda vuelta ya el próximo 6 de junio. De ahí, como quinto punto, vamos a ver el impacto de la incertidumbre una vez que ya conocemos el contexto de la situación económica de país, de las MIPES, estos programas enfocados al sector de la micro y pequeña, la ley de topes que es reciente, que es lo que se ha aprobado a través del Congreso, ya vamos a poder entender con mucha mayor claridad de qué manera se está presentando ya los efectos de esta incertidumbre y qué se nos viene en las próximas semanas
y a partir del 28 de julio en adelante, cuando ya tengamos al nuevo o la nueva presidenta del Perú. Y finalmente, conforme vaya avanzando, ya al terminar la exposición, les voy a agradecer mucho a través del chat, a través del profesor Rodolfo, me va a canalizar las preguntas y yo mucho gusto les voy a responder. Antes de empezar con la presentación del día de hoy, quiero compartirles un video muy interesante que describe un poco el espíritu y las claves del éxito que se requieren tanto en empresas pequeñas o grandes. Y este video te comparte las 10 claves de éxito, en este caso del multimillonario Chris Garden, que no sé si han tenido oportunidad de ver la película de En búsqueda de la felicidad, donde participó Will Smith con su hijo, Christopher. Entonces, creo que va a describir con mucha claridad. En los años 80, vivía en las calles mientras trataba de criar a su hijo pequeño. Se convirtió en corredor de bolsa para salir de las calles y luego en emprendedor. Hoy en día tiene millones de dólares y Will Smith lo interpretó en una película. Es Chris Gardner y estas son sus 10 reglas para el éxito. Debes tener un plan. Todos tienen un sueño, todos tienen una meta. ¿Cuál es el plan? Y tu plan debe tener algo que me gusta llamar las 5C. Tu plan debe ser claro, conciso, coherente, convincente y comprometido. Debes tener un plan. Y cuando intentas hacer algo por lo que tienes mucha pasión, no existe plan B. Ok. El plan B apesta. Bien. Muy bien. Es así de simple. Debes tener un plan. Piénsalo de esta manera. 3 ejemplos. Michael Jordan ganó 6 campeonatos de la NBA con los Chicago Bulls porque estaba comprometido al plan A, no al B. Oprah Winfrey se convirtió en la reina de los medios porque estaba comprometida al plan A, no al B. Sin importar tu opinión política, Barack Obama está sentado en la Casa Blanca porque estaba comprometido con el plan A, no al B. Muy bien. El plan B apesta. Lo que funciona para mí cuando hablamos del balance entre la familia y las oportunidades de negocios era estar siempre consciente de que la familia va primero. Mi hijo siempre estuvo primero. Si manejaste tus relaciones de forma correcta, la presentación por la que estás preocupado, la conferencia telefónica a la que no puedes faltar, todas esas pueden hacerse después. Pero tu hijo solo va a tener un primer partido de béisbol. Tu hija solo tendrá un primer recital de baile. Y tienes que estar allí. La familia va primero. Lo supe desde que era joven. Toda la vida he querido ser el mejor en algo. Solo tenía que averiguar lo que ese algo sería. Y la primera vez que entré en un cuarto de intercambio de Wall Street, lo supe. Era eso. La teleimpresora está corriendo, los teléfonos suenan sin control, todos gritan los pedidos, los números están volando por todos lados y lo que se ve como caos para el resto de las personas, para mí es el ritmo natural. Y era como leer una partitura. Yo supe que aquí era donde quería estar y seguía volviendo. Cansé tanto a uno de los gerentes que lo llevé al punto de decirme: Gardner, solo por tu persistencia vamos a darte una oportunidad. Y renuncié a mi trabajo, era todo lo que quería. Fui a mi casa y le dije a mi ex: ¿sabes qué? Dijiste que no lo lograría, pero adivina, comienzo en 2 semanas. Muchos de nosotros por mucho tiempo hemos confundido nuestro precio con nuestro valor. Tu precio va a fluctuar, va a subir y bajar, eso es lo que hace el dinero. Pero tu valor no debería. ¿Quién eres? ¿Qué es importante para ti? ¿Cómo vives? Tus valores nunca deben ser negociables, comprometidos, y no debes conformarte. De nuevo, hemos llegado a ese punto en el que nos debemos decir: mi precio no es lo mismo que mi valor. Cómo mantener a empleados claves, creo, es fundamental. Debes respetarlos, debes dejarlos crecer, y debes confiar en ellos y dejarlos tranquilos. Y también debes dar la oportunidad de hacer más dinero del que nunca han hecho en sus vidas. Todo combinado, así es como motivas a tus empleados clave.
Si estás pensando en hacer un cambio en tu vida, no hay mejor o peor momento que ahora. Hey, yo entiendo. El cambio asusta. Con el status quo sabes lo que tienes. Y si cambias las cosas, nadie puede decirte con qué vas a terminar. Pero hay otras dos cosas ciertas sobre el cambio. Uno, es absolutamente necesario para todos. Y dos, va a pasar. Entonces, o decides tomarte tu tiempo para generar el cambio, o el cambio y el tiempo te elegirán. Así que si eres ese tipo de persona que se para en la orilla de sus sueños, esperando por el momento perfecto, si quieres lograr el cambio, pero no sabes si estás listo, esta lección es para ti. Este es el momento de comenzar a actuar ahora mismo. Puedes dar pasos pequeños mientras camines hacia adelante. Y un día que sumes todos esos pasos pequeños, te puedes sorprender a dónde has llegado. Pero más importante, recuerdo algo que mi mamá solía decirme todos los días. El calvario no vendrá. Tienes que hacer esto tú mismo, no hay respaldos. ¿Ok? Y cuando logras pensar en eso, seguir avanzando no es tan difícil como pensabas. Ahora que podemos ver lo corta que puede ser la vida, ¿qué vas a hacer el resto de ella? Ese es el detonante. Sí, ese es el detonante más grande que haya experimentado. ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? Y lo que tuve que hacer fue empezar a seguir mi propio consejo. Le he dicho a las personas, estuve escribiendo sobre esto por mucho tiempo, que si haces algo con lo que no estás comprometido por completo, si estás haciendo algo por lo que no sientes pasión, te estás poniendo en peligro todos los días. Me veía presentable, pero usaba los mismos 2 trajes. Solo tenía 2 trajes, que debí usar todos los días por 1 año. Uno azul, uno gris. El chiste de la oficina era: oh, ahí viene Chris Gardner interpretando la guerra civil. A veces está con el norte y a veces con el sur. Nunca olvidaré esta experiencia. Estaba trabajando en Wall Street, subiendo al tren que me llevaba a Midtown. Era la 1 de la tarde. Normalmente a esa hora el tren debería estar vacío, pero este día el tren estaba repleto de personas con trajes de oficina. Alguien me reconoció, se acerca y me dice: hey, ¿eres Chris Gardner? Comenzamos a hablar. Resulta que estaba en el tren con la primera ola de 55,000 personas que habían sido echadas de Citibank. Y me di cuenta de algo. Todos tenían cajas. ¿Han visto las cajas? Las han visto en televisión. Tenían sus plantas, sus tazas de café, las fotos de sus hijos. Todos iban a sus casas. Iban a sus casas a decirles a sus mujeres, a sus maridos, a sus hijos, a sus arrendadores que no tenían trabajo. Comencé a decirle al joven lo siguiente: bueno, ¿sabes algo? Sí, perdiste tu empleo, pero no has perdido tus habilidades, tu talento o tu experiencia. Lo que hay que hacer ahora es crear oportunidades donde tus habilidades, talento y experiencia puedan ser transferibles. Crear una oportunidad y conseguir un empleo son 2 cosas distintas. Este podría ser el momento indicado para encontrar tu botón en vez de presionarlo. ¿A qué me refiero con eso? El momento indicado para encontrar eso que amas con tanta pasión, por lo que te levantarías en la mañana para trabajar gratis. El momento indicado para encontrar eso por lo que no puedes esperar a que amanezca, porque apenas suceda ya quieres comenzar a hacerlo. Este puede ser tu momento en la vida. Muchísimas gracias por vernos. Hice este video porque Arsh... Ok, ahora sí, después de ver este video, que lo he visto varias veces y considero que es muy potente porque te permite dar pastillas, consejos que nos ayudan a todo nivel, tanto en el campo profesional, personal, laboral, porque siempre en nuestra vida tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, la razón de vida, cuál es tu principal motivación y empezar a esforzarte mucho más de repente de lo que estabas haciendo. Y otro tema súper importante, y con esto termino como reflexión final de este video, es el tema
que siempre tienes que hacer lo que te apasiona. Siempre da lo mejor de ti, no solamente lo que te piden, siempre da lo mejor de ti y pensar en grande. O sea, yo creo que resumiendo esas 10 claves del éxito, resumirían estas 3 principalmente. Con eso vas a tener éxito a todo nivel, y tengan en cuenta que el éxito no necesariamente es ser multimillonario, no, sino ser feliz. Ser feliz por tu familia, ser feliz por los logros que con tu propio esfuerzo has tenido y que estás haciendo lo que más te gustaba. Y que tus logros se vean poco a poco concretados de acuerdo a las metas que estás planteado. A continuación, vamos a ver información de nuestra economía peruana. En este primer cuadro, sí se aprecia bien, ¿no, estimados participantes? Este es un primer cuadro que te permite dar una mirada de los principales indicadores macroeconómicos del Perú, 2019 y 2020 y hasta el primer trimestre de 2021, en la cual 2019 antes del COVID, 2020 dentro del COVID y 2021 todavía dentro del proceso como consecuencias del COVID, todavía que estamos en la segunda ola. ¿Y qué indicadores vamos a ver? Uno de los principales indicadores que te mide el nivel de crecimiento de un país es el PBI, el Producto Bruto Interno. Y podemos apreciar que en el primer trimestre, por ejemplo, de 2019, habíamos logrado un crecimiento del PBI de 2.4. Si bien es cierto, ha sido mucho menor de años anteriores que hemos llegado en promedio a 6, 8%, pero a nivel mundial, en promedio estábamos dentro de estos estándares de crecimiento, en 2, 2.5. Para el 2020, la cosa cambió. En el primer trimestre ya se empezó a dar la cuarentena a partir de quincena de marzo de 2020 y decrecimos 3.6%, de ahí continuamos cayendo y al final, ¿qué tuvo como consecuencia? Tuvimos una recesión, en este caso anual, del 11%, es decir, respecto al cierre del 2019, comparándolo con el cierre del 2020, nuestra economía decreció en 11%, por las distintas medidas económicas que se han dado, muchas de ellas necesarias, muchas de ellas también cortoplacistas. Lo que sí suena un poco auspiciante es cómo hemos cerrado este primer trimestre. Este primer trimestre de 2021 hemos crecido en casi 4%, a pesar de que a partir de febrero se pusieron otras restricciones, pero igual hemos crecido. Y el objetivo es que en este año ya nos recuperemos, es decir, que crezcamos respecto al 2020. Dentro del PBI, uno de los principales indicadores macroeconómicos es el consumo privado. Como podrán apreciar, el consumo privado, ¿qué es? Es el consumo de las familias, de nosotros mismos, que como pueden apreciar, ha decrecido de manera importante, al igual que el PBI, porque muchos de los peruanos han perdido los empleos, han sido afectados por reducción de sueldos, y muchos también han perdido sus negocios, han quebrado. Entonces, un poco el comportamiento es que había un decrecimiento también del consumo interno. ¿Y de qué manera el gobierno ha aplicado o ha tratado de enfocarse sus medidas en incentivar el consumo privado, que dicho sea de paso, representa en promedio el 65% del PBI? Es decir, dentro de los 4 indicadores que mide el PBI por el lado del gasto es el consumo privado, porque te representa el 65%, y ahí se vinieron todos los bonos que se dieron a las personas de extrema pobreza, distintos tipos de incentivos que ayudarían a incrementar el consumo, lo cual cumplió hasta cierta medida el objetivo, porque si pueden observar, el segundo trimestre fue el pico, el más crítico, con una caída del consumo privado de 22%, de ahí se fue reduciendo gradualmente, acumulando en el año casi 9%, pero en este 2021, por la apertura, de acuerdo a las fases de la actividad económica, se ha crecido en 2%. Otro tema importante a tener en cuenta, no vamos a verlo todos, sino los más importantes, es el tema de la inflación. El rango meta que establece el BCR respecto a la inflación es de 1 a 3%. Y como podremos apreciar, tenemos acá en el último cuadro, la inflación en el 2019 estaba en 2.2, 1.8, se ha mantenido dentro del rango meta, lo cual es uno de los objetivos, mantener dentro de su plan macroeconómico multianual de 4 años del BCR,
hemos cumplido por el tema de inflación, ¿ok? Acá el tema es reactivar la economía y reactivar en todas las actividades. Sabemos que muchas de las actividades que han sido afectadas, inicialmente estaban los restaurantes, el tema de tragamonedas, el tema de los gimnasios, los cines y distintos lugares que de alguna manera había bastante cantidad de gente y para evitar el tema de los contagios se restringieron el tema de su apertura. En este gráfico podemos apreciar de manera más clara cómo ha evolucionado el Producto Bruto Interno en términos reales desde que empezó la pandemia. Miren, en el mes de enero, febrero de 2020, se creció de 3 a 4%, y pueden apreciar que en el mes de marzo ya empezó la caída en 17%. En abril fue el pico, 39%, y de ahí continuó a partir de julio, agosto, cuando hubo la primera fase, en mayo, la segunda fase de reactivar ciertos giros de negocio, 18% fue reduciéndose el tema del decrecimiento. La fase 3, que fue en junio, ya logramos migrar de 33% a promedio 9%. La cuarta fase, que empezó a partir del 30 de septiembre, ya hizo que este decrecimiento del PBI que hemos tenido el año pasado ya vaya un poco alineándose a nivel cero. Y a partir de enero y febrero, en febrero se tomó en quincena las medidas de cuarentena. En algunas regiones cuarentena focalizada, se fue monitoreando cada 2 semanas, pero ya a partir de marzo podemos ver una recuperación importante, una recuperación de 18%. Miren las curvas, miren la tendencia, no lo hemos tenido ni antes de la pandemia. Hemos tenido una recuperación importante, pero no suficiente considerando la coyuntura y todo lo que nos ha traído estos casi 14 meses que hemos enfrentado este nivel de paralización económica a todo nivel, que ha afectado a grandes y pequeños. Acá también podemos apreciar que un poco complementa el tema del primer cuadro, resumen. Acá vemos lo que son el PBI y sus 4 componentes, donde tenemos el consumo privado, que ya lo hemos visto, el consumo público, que no es más que es el gasto público que realiza el gobierno, la inversión, tanto privada como pública, que obviamente si hay cuarentena, las empresas no producen. Si no producen, algunas empresas despidieron personal, se acogieron a la suspensión perfecta de labores, hubo reducción de ingresos porque no producían, por lo tanto no vendían, entonces hubo menor inversión. Entonces, por ese lado también una contracción de la inversión, y la inversión es uno de las segundas variables más importantes que contribuyen de manera muy, muy sustancial en el PBI. Las exportaciones también. ¿De qué manera influyen las exportaciones? Que en este caso hubo un retroceso respecto al PBI, es que como esta crisis es a nivel mundial, la mayor parte de países han tenido una crisis económica muy fuerte. Por lo tanto, las exportaciones es lo que yo vendo al resto del mundo. Y si el resto del mundo está mal, los tigres asiáticos, los países de la Unión Europea, los países subdesarrollados, en general, obviamente va a verse golpeado porque te van a dejar de comprar o a comprar en menor proporción. Por lo tanto, voy a exportar menos. También el tema de las importaciones. Entonces, esto de alguna manera, esta información lo sacamos del Banco Central de Reserva y nos permite dar una mirada de los principales componentes, ¿no? Y la tendencia, lo positivo es que respecto al 2019 ya hemos empezado a crecer. Tengan en cuenta que estos indicadores no se relacionan con respecto al solamente 2020, que es el periodo de crisis, sino de 2019. En ambos hemos tenido un crecimiento importante. Y este cuadro a nivel de país también nos permite entender cómo están el resto de indicadores, porque la economía peruana no es solamente el PBI, inflación, también tenemos tipo de cambio, empleo, y acá podemos apreciar igual la misma información desde el año 2019 hasta el 2021, hasta el primer trimestre, que es la información disponible. ¿Y qué podemos apreciar? Miren, algo muy importante, muy interesante, que tiene relación con lo explicado con respecto al tema del PBI. La PEA, la población económica activa, ocupada en Lima Metropolitana, por ejemplo, estaba al ritmo de menos de 1%, y obviamente a partir de 2020 hubo un decrecimiento importante.
importante donde se perdieron más de 5 o 6 millones de empleos a nivel general, entre formales e informales. Y en el año acumuló una caída de 23%. Esta caída a partir del 2021 se ha ido reduciendo, no de manera importante como se necesita, pero ha sido de manera gradual, de 23, está recuperándose en ritmo de 14%, y esperemos que con las próximas medidas, con el tema de pase de algunas regiones de nivel extremo, muy alto, alto, va a permitir aperturar más el mercado, la apertura de los centros comerciales y determinados giros de negocio que han sido por ahora restringidos en su ingreso y obviamente han sido golpeados por el tema de sus ingresos. Entonces, la PEA ha tenido una caída fuerte del 23% anual, pero durante este primer trimestre del año 2021, respecto a 2020 y 2021, había una ligera demora, ligera mejora, pero igual no suficiente. En términos de porcentaje, la tasa de desempleo en el 2019 estaba en 8%, en el cierre del 2020 cerramos en casi 14%, y ahorita estamos a un ritmo de 15% en el primer trimestre. Vamos a ver los próximos meses, va a ser claves, y lo que influye también bastante es la incertidumbre política. ¿Por qué? Porque esto hace que los inversionistas, como les voy a explicar más adelante, un poco tengan temor en invertir en el Perú, y por lo tanto no produzcan, no contraten más personal, porque si fuera distinto el escenario, esto se hubiera dinamizado de manera más importante. Los créditos de consumo también, miren, de manera importante, hubo una caída en general en el 2020 y en el 2021. Los créditos de consumo se contraen porque obviamente, dada la coyuntura, el nivel de morosidad de todas las entidades financieras, obviamente las entidades microfinancieras han sido más golpeadas, ha obedecido a que estas entidades financieras propongan e implementen programas de reprogramación, de refinanciamiento, y muchos de esos créditos han dejado de pagar, a pesar de los periodos de gracia. ¿Por qué? Porque la economía no estamos recuperados al 100%, todavía estamos en ese proceso. Y han restringido sus políticas crediticias, en las cuales son más selectivos al momento de dar créditos. Y es por eso que esa mayor restricción y complementado con las restricciones de tasa de interés hacen que el tema de la recuperación en el crecimiento del consumo, del crédito consumo, no se dinamice como años anteriores. Entonces es importante ver este tema. La venta del pollo también, miren, en promedio ha tenido una caída importante del consumo, que es parte de la canasta familiar. En el año 2020 tuvo una caída de 15% y hemos iniciado en promedio en 13% en este 2021. Y estas son las proyecciones que considero relevantes tener en cuenta. Si bien es cierto, hasta ahora tenemos información hasta el primer trimestre de 2021, todavía no tenemos el cierre de 2021 ni el cierre de 2022, porque son, como bien indico, proyecciones, pero un poco para ver la tendencia. Miren, el tema de la tendencia del PBI está que en el año 2021 crezcamos en 4.5%, es decir, nos recuperemos. Ahorita en el primer trimestre nos ha ido relativamente bien, todavía faltan 3 trimestres más, pero esto es lo que se proyecta, y casi todos los indicadores macroeconómicos que mide el PBI van en esa línea. Tengamos en cuenta también algo importante, el crecimiento del PBI mundial. ¿Cuánto se proyecta? 4%, y nosotros nos proyectamos crecer en 4.5%. Tengamos claro también que estas son proyecciones, que hay un cierto margen de error, que conforme vayamos en el proceso de reactivación, algunas de estas proyecciones, de estos indicadores, van a ir ajustándose en el tiempo. Pero, de una manera, nos dan cierta referencia hacia dónde apuntamos. A que este 2021 tenemos que crecer a un ritmo de 4.5%. Y lo que es la inflación, de igual manera, se va a mantener dentro del rango meta de 1 a 3%. Y con respecto a la depreciación esperada, también, ¿qué es la depreciación? Es cuando el tipo de cambio sube. Es decir, ahorita el tipo de cambio por el tema de la inestabilidad política estamos en 3.80, 3.81 soles por cada dólar. Si el tipo de cambio sigue subiendo, eso hace que nuestra moneda local, es decir, el sol, se deprecie, pierda valor. Por lo tanto, también tengamos en cuenta que el Banco Central de Reserva, una de sus metas es mantener. Nosotros actualmente en la economía tenemos la flotación sucia,
con intervención discrecional del Banco Central de Reserva. Es por eso que cuando ven en las noticias el BCR compró, vendió, intervino en el mercado de operaciones abiertas, comprando y vendiendo dólares, es para que el margen o el rango meta de tipo de cambio no llegue ni al límite superior ni inferior. Es por eso que el Banco Central de Reserva interviene, para que la volatilidad no sea tan abrupta, tan fuerte. Entonces, podemos apreciar también que para el 2021 y 2022 va a haber una depreciación de 2%, es decir, va a llegar después de las elecciones a un nivel un poco más estable. Ahora vamos a ver la situación actual de las pymes. Es correcto, Renato, es correcto, es una de las proyecciones que se tienen. Entonces vamos a ver ahora ya lo que es el tema de las pymes. Ya hemos visto a nivel macro, a nivel país, las principales variables económicas, cómo estamos, qué mejor hemos tenido en el primer trimestre de 2021 y las proyecciones. Y dentro de las proyecciones hay distintas entidades que a las proyecciones, como bien les indico, tienen cierto margen de error. Tengamos en cuenta algo importante, miren, en el tema de las MIPES, existen más de 4 millones de micro y pequeñas empresas en el Perú, tanto formales como informales. ¿Y esto qué representa? Casi el 99.9% del total de empresas que existen en el país. Por tanto, la participación y la contribución de las micros y pequeñas empresas es contundente, es súper importante. De esto podemos apreciar que el 85% de los puestos de trabajo a nivel nacional son creados por las MIPES. Miren lo importante, ¿eh? Del 100% del 85% está trabajo en las MIPES, donde generan más de 13 millones de puestos de trabajo. Tengamos en cuenta, hasta el cierre de 2019, teníamos 17 millones de personas con un empleo adecuado, de los cuales 8 millones de ellos tenían un empleo estable. Pero al cierre de 2020, estas 8 personas que tenemos con ingresos estables bajó a 5 millones y medio. Y lo que creció ligeramente fue el trabajo informal, donde algunos perdieron el trabajo y para, bueno, no dejar de percibirlo, aceptaron condiciones en las cuales generaban menos ingresos y más trabajo. Pero eso es lo que sucedía. En el Perú actualmente tenemos un aproximado de 17 millones que ya pueden trabajar, la PEA, de los cuales 5 millones y medio tienen actualmente un empleo adecuado que desempeñan dentro de su profesión. A eso significa. Si hablamos a nivel de PBI, el 40% representa las MIPES, es decir, la contribución al PBI, si lo queremos esquematizar de esa manera, es contribuido a través de las micros y pequeñas empresas. Entonces, no es nada despreciable, es 40%, casi la mitad. El resto ya vienen las medianas, las grandes empresas, las corporativas. Entonces, tengamos en cuenta que este nicho de mercado, este segmento, es súper importante. Contribuye con el 85% de puestos de trabajo, más de 13 millones, y contribuye el 40% del PBI. Y con respecto al tema del empleo, justo relacionado a lo que es micro y pequeña empresa, acá podemos ver hasta el 2019, vamos a analizarlo antes del efecto del COVID, podemos apreciar las barras rojas, representan los trabajadores en MIPES, en miles. Todos los trabajadores, por ejemplo, hay 8 millones y al cierre de 2019 estamos cercanos en 8.700.000 personas, de las cuales las MIPES informales representan en promedio el 83-84%, o sea, imagínense, ¿eh? Del 100% de MIPES en el Perú, el 84% hasta el 2019, y esta cifra creciendo en 2020, representan las MIPES informales. Y la PEA, la población económicamente activa empleada, es las barras en rojo, que representa en promedio el 47-48%. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta la evolución tanto de los trabajadores en las micros y pequeñas empresas y cómo está compuesto el 84% de MIPES informales y la población empleada en MIPES es el 48% de esta población. Nosotros hemos visto en las noticias, de repente por familiares, amistades, que hay ciertos sectores económicos que han sido golpeados unos más que otros.
¿ok? Dentro de ellos, los más golpeados tenemos lo que es el rubro de alimentos, bebidas, turismo y las empresas retail, es decir, los centros comerciales. En muchos de esos casos, estos empresarios han tenido que reinventarse, han tenido que usar su creatividad para implementar nuevos giros de negocio, porque si con el negocio que tenían estaba en cuarentena, estaban restricciones, han tenido que crear nuevos negocios porque es su fuente de ingresos. Tengamos en cuenta que en el segmento de micro, muchos de ellos son negocios de subsistencia, que todo lo que generan es para su unidad familiar, y si dejan de tener esos ingresos, toda la familia depende de ellos, entonces tienen que ver otras alternativas. Entonces, muchos de ellos se han reinventado y han utilizado de manera importante el tema de las herramientas tecnológicas. A través de los aplicativos de delivery, han mejorado la performance de muchos negocios, según señala Ochoa, de la Cámara de Comercio de Lima. En Mesa Redonda, que es un mercado súper potente, al igual que Gamarra, este emporio comercial, 2 de cada 10 negocios tuvieron que cerrar. Ustedes, no sé si han visto en las noticias, cuando pasan varios de esos locales, se alquila, se vende. Ha afectado de manera importante a este sector. Entonces, este tipo de sectores genera 20.000 personas y estas han quedado en la calle, según indicó Pedro Gálvez de la Cámara de Comercio de Lima. Entonces es importante siempre tener, donde hay mucha concentración comercial y que ha contribuido de manera importante a la economía peruana, han visto afectados. Mesa Redonda, también tenemos a Gamarra, entonces es importante tener en cuenta. Entonces, como reflexión, esta pandemia no a todos ha afectado en igual proporción. Las farmacias, tenemos a Incafarma, Mifarma, que son las empresas que parte del grupo de Intercorp, son las que han tenido un crecimiento importante. ¿Por qué? Porque dada la necesidad, es una necesidad básica, el tema de la salud, o el tratamiento con distinta medicina, han tenido que operar sí o sí, y la mayoría de estas se han mantenido. También los puestos en mercados, bodegas, minimar, que son consumos de primera necesidad, también los supermercados, Plaza Vea, Metro, Vivanda, WOM, todos han mantenido porque la gente ha tenido que comprar, abastecerse, ya que son productos de primera necesidad. Ese tipo de giros principalmente no han sido perjudicados. Según Jorge Delgado, de la Asociación de Microfinanzas, resaltó que de estos 14 meses de crisis sanitaria, contando desde marzo a la fecha, marzo 2020 a la fecha, los micros y pequeños empresarios buscaron alternativas para mantener sus ingresos. Algunas actividades se han recuperado, aunque no al 100%, y hay otras que han cerrado o han replanteado su giro de negocio. Como cifra importante a tener en cuenta, entre enero y septiembre de 2020, es decir, de manera acumulada, según la Cámara de Comercio, se crearon, miren un dato importante, 152.300 empresas. En plena pandemia se han creado empresas y la mayoría han sido dedicadas a los productos minoristas y mayoristas. Y en los últimos 6 meses, es decir, estamos hablando desde el mes de noviembre, abril, se han creado 52.000 emprendimientos digitales. Miren, importante, en 9 meses del año pasado se crearon un poco más de 152.000, y en los últimos 6 meses que va de este año y el cierre de 2020 se han creado 52.000 de manera digital. Algo que de repente los micros y pequeños empresarios no estaban familiarizados porque no tenían información, han podido reinventarse, han podido ser asesorados y han podido, en este caso, ingresar a un nicho de mercado que actualmente ha crecido de manera importante a través del e-commerce. Entonces es importante tener en cuenta. A raíz de esta pandemia, el 55% de peruanos tiene un emprendimiento. No obstante, solo el 23% de ellos son formales. Algo preocupante también, ¿por qué? Porque solamente el porcentaje de formales son 23% y del total de emprendimiento 42%. Es decir, actualmente da la coyuntura, como sus negocios recién están empezando, no han entrado al tema formal para no pagar impuestos y se han mantenido este tipo de emprendimientos en el sector informal, que a la vez ha generado empleo también de manera informal, con menores ingresos. ¿Y cuáles son los giros que han iniciado en este grupo? Están los farmacéuticos, alimentos, prendas de vestir, publicidad, gestión de negocios comerciales, de educación, que ahorita vamos a tocar ese tema también que me parece muy relevante.
Ahora veamos la informalidad emprendedora. La informalidad emprendedora es un factor a tener en cuenta de manera muy, creo yo, relevante. ¿Por qué? Porque miren estos datos, de 8 de cada 10 emprendimientos son informales, es decir, el 80%, 20% de lo más formal, que complementa los datos anteriores. Según Datum, frente a este desempleo, estos pequeños empresarios usan sus ahorros como trabajo y no, disculpen, y no invierten en capacitación, es decir, parte de su propio negocio, por lo cual este tema de capacitación, que es importante, lo dejan de lado porque no es su prioridad. Con los pocos recursos que tienen, tratan de invertirlo. También hubo una entrevista a Javier Salinas de la Universidad del Pacífico, explicó que estos empresarios deben incorporar, porque así es necesario hacerlo, nuevas capacidades para impulsar estos nuevos negocios. Por ejemplo, resistirse a la crisis, entender al nuevo consumidor que ahora es digital, la mayor parte son digitales, puro aplicativo, están motivados para encontrar nuevos canales de venta comparado a 10 años anteriores, que era una realidad totalmente diferente. Y esta informalidad emprendedora, estamos hablando de estos emprendimientos, el 80% es informal, a este grupo de emprendedores no les ha ido mal porque han reaccionado rápido, siempre han tenido la capacidad de respuesta, la capacidad de reacción inmediata para poder reinventarse porque es su única fuente de ingresos. Entonces, esta nueva propuesta y la nueva situación del mercado que hemos tenido dada la coyuntura del COVID, han sobrevivido, lo que ven siempre como una oportunidad, lo que algunos de repente lo ven como una amenaza, ellos lo ven como una oportunidad para seguir creciendo, diversificando, y ¿por qué no? Contar una de las historias más importantes, historias de éxito como hay tantas que tenemos en el Perú. Porque, como bien les dije, es uno de los sustentos principales de su familia. A continuación, voy a compartirles un video muy importante que describe, a través de una entrevista, de qué manera estos micros y pequeños empresarios han podido sobrevivir, cuál es su motivación, cuál es su espíritu, y les voy a compartir en este momento porque considero muy relevante, enfocado principalmente a los micros y pequeños empresarios del Perú. Perú es un país de emprendedores, es un país en donde hay cientos de miles de emprendedores. Es más, entre el 97 y el 98% de las empresas peruanas son empresas pequeñas y medianas. O sea, que el motor del país son los emprendedores. Y realmente se habla muy poco de esos emprendedores. Y lo peor de todo es que 8 de cada 10 de estos emprendimientos no llegan al tercer año. O sea, el índice de fracaso es altísimo, pero rematadamente alto. ¿Y qué hacemos por ellos? O sea, no hay mucho que hace la sociedad, que hacen los gobiernos, que hacen los bancos, las cámaras de comercio, para evitar estas tasas tan altas de fracaso. Y si profundizamos un poco y empezamos a tratar de entender qué es lo que pasa, por qué fracasan estas empresas, por qué fracasan tantas de estas empresas peruanas, peruanas y no solo peruanas, de la región y del mundo, o sea, porque el rango de fracaso de las pequeñas y las medianas empresas es realmente alto. Bueno, si profundizamos un poco, nos damos cuenta que hay diferentes razones. Quizás la principal es que no logran diferenciarse del resto. Hacen un emprendimiento porque tienen una buena idea o porque tienen una idea y tratan de sacarla al aire. Tratan de hacer una empresa, una pequeña empresa alrededor de esa idea. Y está bien, pero si no hay algo que diferencie a estas empresas del resto, pues al final lo que termina sucediendo es que los clientes compran en base al precio, ¿no? O sea, si dos productos o dos servicios son iguales o son muy parecidos, pues el cliente lo que va a hacer es tomar la decisión en base al precio más bajo. Y una empresa no se puede basar simplemente en tener los precios más bajos, salvo que su diferenciación tenga que ver
con la posibilidad de obtener costos más bajos y de esa forma justificar un precio bajo. Pero en la mayoría de los casos no es lo que sucede y las empresas terminan fracasando. Otro motivo por el que fracasan, quizás el segundo motivo más importante, es la falta de un plan de negocio. O sea, la mayoría de estas empresas no tienen un plan de negocio, lo que tienen es una idea. Y esa idea, como es gente buena, es gente que realmente quiere hacer las cosas, que quiere sacar las cosas adelante, quiere proveer para su familia, pues tratan de sacar efectivamente esa idea al mercado y terminan fracasando, pero no hay un plan de negocio, ¿vale? Y al no haber un plan de negocio, pues termina siendo un trabajo pues más o menos no siempre informal, porque ciertamente muchas de estas empresas que fracasan no son informales en absoluto, otras sí, pero es como si un barco empezase a navegar a la deriva, ¿no? Empezase simplemente a avanzar, a ver a dónde llega. Cuando surgen las olas, bueno, pues entonces ahí la tripulación se prepara para sortear el oleaje o para llevarlo de la mejor forma, pero no están preparados porque no hay un plan. Y muchas de estas empresas, además, son empresas de una sola persona. Es el emprendedor que tiene pues, una oficinita o tiene una tiendita o algo muy pequeñito, un puesto de mercado, algo muy, muy, muy pequeño. Bueno, el caso es que al no haber un plan de negocio, pues lo que se hace es improvisar. Entonces, si todas estas entidades alrededor de los emprendedores, que son muchas, universidades, bancos, compañías de teléfono, cámaras de comercio, el propio gobierno, ayudasen a estas empresas solamente a tratar estos dos puntos, la importancia de diferenciarse y la importancia de contar con un plan de negocio, un plan estratégico, un plan al final, pues seguramente el fracaso sería mucho menor. A lo mejor ya no serían 8 de cada 10, imagínense que terminan siendo 7 de cada 10 las que lleguen al tercer año, pues eso multiplicado por cientos de miles de empresas significa que le hemos salvado la vida pues a un montón de familias peruanas. El caso es que necesitan estas dos cosas, diferenciarse y un plan de negocio. Y el plan de negocio no tiene por qué ser complicado. Un plan de negocio que empieza con la definición de la visión, la misión y los valores, la visión que tiene que ver con el sueño de la compañía, el sueño de ese emprendedor, de ese emprendimiento, la misión con lo que hace la compañía y cómo se va a diferenciar del resto, y los valores con la forma de hacerlo. Porque sí, la forma de hacer las cosas importa. Luego, una vez se tiene la visión y los valores, pues hay que pensar en hacer un análisis de la situación, un análisis donde se tratan variables externas, variables que no se controlan, como el entorno económico, político, legal, social, la competencia, los proveedores, dónde está el poder, está en la empresa o están los proveedores, cuántos competidores hay, qué tan fuertes son, dónde están las fortalezas de esos competidores, el mercado, el cliente, todas estas son variables externas. Y estas variables externas pues hay que analizarlas, y de estas variables externas, del análisis de estas variables externas, no una tormenta de ideas, pues va a salir al final todo lo que son oportunidades y amenazas. A continuación lo que se hace es un análisis interno, ¿ya? Y el análisis interno tiene que ver con la propia compañía, tiene que ver con lo que se controla, tiene que ver con aquellas variables como por ejemplo el personal, el producto, el portafolio, marketing, ventas, las máquinas, la infraestructura, finanzas, cosas que se controlan. Y de esas cosas que se controlan, mirando hacia adentro la compañía, pues se va a poder ver fácilmente pues cuáles son las principales fortalezas que hay que capitalizar luego, o las principales debilidades. Entonces se termina haciendo un FODA de la compañía y un FODA de la competencia, pero un FODA que se hace en base a un análisis técnico, científico, ¿no? de esas variables externas y de esas variables internas, no en base a una tormenta de ideas, que es como lo hacen muchas empresas. Pues por eso está mal, no hay que hacerlo así. La tormenta de ideas no es para analizar la situación de ninguna empresa. A continuación, en ese plan de negocio se sigue con un diagnóstico, que es muy sencillo. Un diagnóstico es separar claramente lo que hay que solucionar en la compañía y lo que hay que aprovechar. O sea, de ese análisis de la situación, las principales, no todas, pero las principales oportunidades y las principales amenazas.
Eso es lo que hay que resolver. Y lo que hay que aprovechar son las principales fortalezas y las principales oportunidades. O sea, lo que hay que resolver, amenazas y debilidades, y lo que hay que aprovechar, las principales fortalezas y las principales oportunidades. Creo que lo dije mal al principio, por eso corrijo ahora. Entonces, al separar lo principal que hay que resolver, lo principal que hay que aprovechar, nos vamos a enfocar en lo importante. Y es que cuando se planifica es tan importante lo que se decide hacer como lo que se decide dejar de hacer. Por eso es que hay que pasar por esa fase del diagnóstico, por esa fase de, dentro de nuestro análisis de la situación, priorizar en lo más importante. A continuación, lo que se hace ya se pasa a la sección de formulación estratégica, ¿no? Empezando con los grandes objetivos de la compañía. 4 o 5 grandes objetivos. Objetivos numéricos, fácilmente medibles, objetivos, 4 o 5 cosas que nos den a entender si es que estamos llegando a lo que queremos o no. Alcanzables, retadores, bueno. Luego se segmenta. Segmentar tiene que ver con definir a quién se dirige ese emprendimiento, a quién se dirige la compañía, cuál es el mercado objetivo. Quizás empezando por el mercado en grande, por todo el mercado, y de ahí tratar de entender dónde están las oportunidades, dónde están esos huecos en el mercado que están mal atendidos y que quizás nosotros podamos atenderlo. Porque si hay una oportunidad, podemos definir un segmento en base a esa oportunidad y centrarnos en atender a ese segmento, no al resto, pero a ese segmento. A continuación, lo que se hace es posicionar, o sea, eso tiene que ver con la oferta de valor, tiene que ver con cómo se diferencia la compañía del resto, y luego ya se pasa a formular las estrategias. También 4 o 5 grandes estrategias, todas empiezan por un verbo: desarrollar el mercado de tal sitio, desarrollar nuevos productos, implementar una estrategia de precios altos entre un 10 y un 15% por encima de la competencia, generar sinergias entre tal y cual cosa. Vale. Estrategias, todas empiezan por un verbo, todas deben tener una persona responsable y todas deben tener entre 1 y 3 indicadores de gestión. Igual que la compañía tiene 4 o 5 objetivos, las estrategias tienen entre 1 y 3 indicadores de gestión, básicamente para saber si es que lo que se está haciendo está dando el resultado esperado o no, ¿vale? Bueno, y una vez se tienen esas 4 o 5 grandes estrategias ya definidas, lo que se hace es, se aterrizan las estrategias, se llevan esas estrategias a nivel de subestrategias. Y con esas subestrategias, pues ya se entiende claramente qué es lo que se va a hacer para generar sinergias entre tal y tal cosa, ¿vale? ¿No? Y con eso ya pues se concluye el plan y ya la empresa tiene claro, pues básicamente, cuál es su sueño, qué es lo que hace, cómo se diferencia, qué es lo que sucede, qué es lo que tiene que resolver, qué es lo que tiene que aprovechar, cuáles son sus grandes objetivos, a quién se dirige, cómo debe estar posicionada, cuáles son las grandes estrategias y también cómo es que se aterrizan esas estrategias. Bueno, pues con esto, este plan de negocio, que incluye el tema de la diferenciación, pues va a ser más fácil para estos emprendimientos, para estas pequeñas empresas, para estas personas que realmente son el motor económico del país, salir adelante. Y si estos emprendimientos salen adelante, el país sale adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer, todos los que estamos en este mundo, ya sea de la academia, de la consultoría, los bancos, que son los encargados de ayudar a que estas empresas de verdad tengan el acceso al capital, tengan el acceso a herramientas y tal, las cámaras de comercio, las compañías de teléfono que dan servicios a estas empresas, en fin, todos los que todo el ecosistema que de manera está alrededor de estas empresas, tenemos la responsabilidad de ayudarlas, y podemos hacerlo. Y en definitiva eso es todo lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Entonces, después de ver este vídeo, en realidad que me pareció importante verlo porque un poco te hace el análisis de la situación actual de los micros y pequeños empresarios. A continuación vamos a ver los programas Reactiva Perú y FAE MIPE, en la cual recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó la ampliación por un periodo de gracia de 12 meses más para otorgar créditos a Reactiva Perú y FAE. En este caso, el gobierno hizo oficial su decisión con la garantía, con el aval en este caso del Estado, ante la todavía
crisis económica que estamos viviendo, porque todavía como un primer trimestre no es suficiente. Para el caso de Reactiva Perú, se ha autorizado reprogramar hasta 16.000 millones, es decir, después del año pasado haberse otorgado este tipo de programas, en los cuales te da un año, y dado que todavía no hay una recuperación contundente, sólida, y que todavía es incierta en los próximos meses y años, han decidido reprogramar un año más para este tipo de programas, en los cuales para el FAE-MIPE no se establecen límites, en este caso para montos. El titular de producción, José Luis Chicoma, también indicó que serían 985.000, es decir, casi 1 millón de empresas en las cuales se beneficiarían con este periodo de gracia, dentro de las cuales la mitad, casi el 50% pertenecen al programa Reactiva Perú, 276.000 empresas al FAE-MIPE y 225.000 al PAE-MIPE. Entonces, esa es un poco la información que tenemos con la última ampliación para este tipo de programas que les da un respiro, como vamos a ver a continuación. Tener en cuenta también que este tipo de empresas se da este tipo de condiciones, ¿no? Su crédito es hasta 90.000, si son micro, no te piden ningún requisito. En caso de tu préstamo haya sido entre 90.001 y 750.000, se responda a que haya tenido una reducción de las ventas del más o menos 10% en el cierre del trimestre de 2020. Si tu crédito es mayor a 750.000 hasta 5 millones, debe haberse afectado con una reducción de ventas de menos del 20% en el cuarto trimestre. Es un poco uno de los criterios en los cuales se atendieron este tipo de programas. Produce, que es uno de los programas dentro del Ministerio de la Producción, destinará 2.000 millones para los créditos a las MIPES. Dentro de los sectores está el cuero, textil, calzado, y otros se beneficiarán con aproximadamente 146 millones en compras a través de MIPE Perú. Una de las ventajas de este tipo de programas son las tasas. Las tasas son bajas, son súper accesibles versus que alguien acceda a un crédito dentro del sistema formal, ¿no? Dentro de las entidades financieras. Durante su visita que realizó hace un par de meses, José Luis Chicoma anunció que destinará estos 146 millones para compras MIPE Perú. En la parte derecha podemos apreciar una tabla en la cual están las coberturas que hace el gobierno de acuerdo al aval que brinda. Y en la primera columna vemos, en la segunda, perdón, las tasas de interés para los clientes. Miren, van en promedio de 2%, 1.4, 1.38 tasas efectivas anuales, las TEAs. Súper bajas. Estas tasas no van a poder encontrarlos en el mercado en la actual situación. Y en millones, se convocó 76.000 millones y se colocó 25, es decir, más o menos el 30%. Entonces todavía hay saldo para seguir colocando y seguir atendiendo y beneficiando a este sector. Y definitivamente las MIPES califican como un respiro. ¿Por qué? Porque estas empresas que han sacado este tipo de créditos en estos diferentes programas tenían complicada su situación para poder devolverlos, a pesar de que hay una baja tasa de interés. Pero a darles un año más, como que le da un respiro adicional para seguir trabajando y poder cumplir sin mayor problema sus créditos. Las micros y pequeñas empresas han reprogramado hasta 12 meses adicionales y tienen con un plazo máximo de pago de 48, es decir, el plazo de sus créditos va hasta 4 años. Acá hay un factor importante que ha golpeado también, y estamos inmersos dentro del sector de la educación. Están pensando proponer un FAE de educación, en la cual, ¿en qué consiste? Debido a la morosidad que actualmente existen en los colegios privados, lo cual ha obedecido que en este año varios de los alumnos pasen de un colegio privado a público porque ya no han podido de repente pagar el tema de las pensiones. Esta morosidad, miren, llega a indicadores de casi 40%. Y de este 40%, según el Grupo de Educación al Futuro GEF, un representante de la SUPE recomendó una alternativa de ofrecer un FAE de educación. ¿Y en qué consiste? Bueno, uno de los principales objetivos es fortalecer cualquier mecanismo de reprogramar deuda o que permita dar una facilidad de pago a los padres de familia para cubrir con prontitud estos pagos para colegios y universidades. Esto se haría, como les indico, a padres de familia para un poco atenuar, un poco contrarrestar
la problemática que enfrentan actualmente y principalmente no se vean perjudicados los alumnos, ya sean de colegios o de universidades. Un tema súper importante y que ha sido uno de los proyectos que ha aprobado el actual Congreso es que propuso y fue aprobada una ley que de alguna manera uno de sus objetivos era proteger la usura de los consumidores. ¿En qué consistía? En 7 pilares importantes que ponían topes a las tasas de interés, es decir, topes máximos. Se prohibía la capitalización de intereses y cobro de penalidad. Hubo devolución del seguro de desgravamen, libertad de pago de membresías, eliminación de las comisiones interplazas, es decir, yo estoy en Lima y quiero retirar de mi tarjeta en provincia, me cobran una comisión. O sea, se eliminaban cobro de comisiones avalados por la SBS y certificados de adeudo y levantamiento de hipoteca. Entonces, de manera gratuita, porque algunas entidades te cobraban este tipo. Entonces, estos son los pilares. Y vamos a continuación a ver este tema, que es de verdad muy relevante, principalmente por el sector en el cual estamos en esta oportunidad analizando, que son las micros y pequeñas empresas. Y este proyecto, bueno, fue aprobado en el Congreso, en la cual faculta al BCR, al Banco Central de Reserva del Perú, para que de manera semestral fije tasas, ¿no? Tasas máximas. Máximas, pero cada entidad financiera debe ajustarse. No es que el Banco Central va a poner las tasas a cada entidad. Pone tasas referenciales mínimas y máximas, y en esa banda, cada entidad financiera va a establecer las tasas de acuerdo al core, al segmento objetivo de clientes en el cual está dirigido. Bueno, el Poder Ejecutivo en su momento lo observó porque indicó que era inconstitucional, pero igual es de aplicación. ¿Y de qué manera esto perjudica? Perjudica definitivamente la estabilidad del sistema financiero y la protección de los ahorros. ¿Por qué? Porque recuerden que una de las funciones principales de las entidades financieras es la intermediación financiera. Es decir, todos los fondos que estas entidades captan del público, lo colocan a través de créditos a todos los clientes. Y con ese spread, ese margen, es lo que ellos generan la ganancia y cubren todos sus gastos fijos. Entonces, definitivamente va a afectar en primera línea a todos los clientes que de repente recién van a ser bancarizados, como a continuación vamos a analizar. A continuación, vamos a ver 5 mitos y verdades sobre esta nueva ley de tope de tasa de interés. El primero es, la ley de tope de tasa de interés permitirá que más personas accedan al crédito. Inicialmente fue uno de los objetivos, pero definitivamente es falso, porque poner tope de tasa de interés va a perjudicar a quienes se incorporan por primera vez, es decir, que alguien que nunca ha sacado crédito y recién va a solicitar un crédito, o quienes se incorporan al sistema financiero formal después de haber trabajado con prestamistas, objetistas, como que le va a limitar. ¿Por qué? Porque las entidades financieras trabajan con modelos scoring, en los cuales de acuerdo al nivel de riesgo de los clientes van a cobrar una tasa de interés diferente. Pero esto actualmente es a discrecionalidad de las entidades financieras y cada cliente tenía la opción de comparar distintas ofertas de estas entidades financieras y podía elegir. Entonces va a afectar de esta manera. El mito número 2, las personas podrán acceder a mayores alternativas de crédito de las instituciones financieras. También falso, este mito, porque solo se estaría impulsando el crecimiento de prestamistas informales. ¿Por qué? Porque estas entidades, al no poder atender a este nicho de mercado porque ya no es rentable, porque representa, de repente, no llegan ni siquiera al punto de equilibrio, obviamente van a rechazar las solicitudes de crédito de estos clientes. ¿Qué van a hacer estos clientes que necesitan dinero? Van a irse al sector informal, donde promedio pagan 20% mensual y en algunos casos mucho más. Entonces, este segundo mito también es falso. Con respecto al tercer mito, no afectará la estabilidad del sistema financiero formal. Inicialmente era uno de los objetivos dentro del proyecto que se propuso a través del Congreso, y también es falso, porque aquellas entidades microfinancieras que brindan créditos a las personas, en este caso con menores recursos, es decir, a los clientes que son un poco más riesgosos y su fuente de fondeo es más alta, no van a poder otorgar, seguir atendiendo este nicho de mercado, porque su fondeo es caro, porque ellos para captar dinero tienen que pagar una tasa de interés mayor por los ahorros.
y al verse su costeo alto, al presentarse un costeo alto y al tener una restricción con respecto al cobro de la tasa de interés por los créditos, obviamente ya no va a ser sostenible y va a perjudicar al sistema financiero. Recuerden que el sistema financiero se compone de DIPYMES, cooperativas, cajas rurales, cajas municipales, financieras y bancos. Todas estas entidades financieras son supervisadas por la SBS. Por lo tanto, este tercer mito también es falso. El cuarto mito, los únicos perjudicados serán las entidades porque recibirían menos ingresos. Tampoco. También es falso este cuarto mito porque perjudica la inclusión financiera. Hay muchas personas que nunca han sacado crédito y obviamente, como no hay historial crediticio ni manera de demostrar el tema de comportamiento de pago, las entidades financieras le cobran una tasa un poco mayor para un poco mitigar y cubrir ese riesgo que van a asumir. Pero si hay una limitación con respecto a las tasas de interés, obviamente tampoco van a poder ser atendidos. Y este tema de restricción va tanto para clientes de consumo y pequeña empresa. Pequeña y microempresa. Consumo va a afectar si las personas no tienen créditos de consumo, obviamente el consumo privado, que es uno de los indicadores claves del PBI, se va a verse contraído. Los micros y pequeños empresarios, al no ser atendidos por estas entidades financieras, no van a sacar crédito, por lo tanto no van a invertir, por lo tanto también perjudica el crecimiento del PBI. Entonces de esta manera, este tipo de leyes perjudica el crecimiento económico. Si bien es cierto hay los programas PAE, MIPE, pero estas restricciones en las tasas también va a perjudicar al sistema financiero y dentro de los objetivos del Perú de crecimiento o de reactivación económica. Y el quinto mito, las tasas de interés de las entidades financieras siempre son altas y nunca bajan. Falso también este mito. ¿Por qué? Porque las tasas de interés están siempre basadas en la capacidad de pago, lo que les decía, ¿no? Estas entidades financieras tienen, la mayor parte de estas entidades tienen un modelo de scoring en las cuales de acuerdo al comportamiento de pago, la capacidad de pago, te determina una tasa de interés. No, a todos los clientes no le cobran una tasa por igual. Entonces, en este caso, va a haber una revisión cada 6 meses, y cada 6 meses, si estas tasas van bajando, los techos máximos van a ser menores, por lo tanto las entidades financieras no le van a convenir, ya no van a atender en este sector de consumo micro y pequeña, van a migrar a otro tipo de segmento más formal, lo cual va a perjudicar tanto a los clientes como a las entidades financieras, porque las entidades financieras generan ingresos por los intereses, pero si dejan de atender a estos clientes, también sus ingresos van a verse perjudicados. ¿Y qué consecuencias hay finalmente como reflexión respecto a este tope de tasas de interés, ¿no? La exclusión de estas personas por topes va a aumentar, como les indiqué, para consumo, micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque actualmente el tope es de 83.4%, es decir, la TEA es el tope máximo que pueden cobrar las entidades. Y aquellos que quieran estar bancarizados y de repente la tasa o por el nivel de riesgo que representan requiere una tasa mayor, no lo vas a poder atender y van a acudir al sector formal. Principalmente aquellas personas que no tienen ningún sustento de ingresos. ¿Okay? Y cada 6 meses el tope máximo, lo que les indiqué hace un rato, va a ir reduciéndose, lo cual va a seguir perjudicando, porque el techo máximo se va a ir reduciendo. Por lo tanto, menos clientes van a ser atendidos, por lo tanto, más entidades van a dejar de atender a este tipo de clientes. Ahora veamos los planes de gobierno. Es un tema que lo vemos a diario con las noticias, algunas noticias muy polémicas. Hemos tenido el domingo pasado el tema de los debates del equipo técnico de cada partido. En realidad no hemos visto muchas propuestas en general y principalmente hay un sector de las micro y pequeñas empresas, dado el plan de gobierno del señor Castillo, rechazan su plan de gobierno, en la cual han comunicado que plantea un programa de emergencia para reactivar este sector. Como bien explicado, está siendo afectado. Ha sido afectado durante el 2020 y ahora con estas medidas 2021 hay mucha incertidumbre. Entonces los representantes de los distintos gremios y conglomerados de micro y pequeña empresa en Lima y a nivel nacional se han pronunciado para mantener la gobernabilidad y estabilidad en nuestro país. Recuerden, si vemos en la estructura, en el Perú existen 1.800 municipios distritales, 180 municipios provinciales, 25 gobiernos regionales. ¿Y cuáles son los problemas principales que enfrentan dentro de las regiones, ¿no? Aparte de los casos de corrupción.
es que actualmente existen diversidad de partidos, no hay mayoría. Para los proyectos de ejecución pública existen malos diagnósticos de proyectos que en el camino se van realizando y se quedan ahí en stand-by porque han sido de repente muy subvaluados o sobrevalorados. Problemas con las licitaciones, que esto tiene relación con el tema de la corrupción, como bien indico en el cuarto punto. Acá un poco les resumo las divergencias de los programas. O sea, tenemos el tema de Keiko, representa un poco más a la derecha, y el señor Pedro Castillo es la extrema radical. Dentro de sus propuestas es cambio de la Constitución, el tema de nacionalizar la mayor parte de las empresas, el tema de cambiar un poco los impuestos de las transnacionales, que actualmente es 30% que tienen que pagar, que sea 70% que paguen y solamente se lleven 30%, en tema de la agricultura, distintos tipos de medidas, ¿no? Y mientras que observamos acá la propuesta de la señora Fujimori, hay dentro de su plan de gobierno planes de inversión, devolver el BCR el rol de supervisor, inclusión de nuevos actores. En realidad, en términos generales, acá el presente webinar no es un debate político, sino exponer las propuestas que tienen estos candidatos. Dentro de ellas, uno tiene que evaluar bien, pero en el de Keiko como que es un poco más predecible, ¿no? ¿Y qué más? Dentro de los impactos de la incertidumbre política en las micros y pequeñas empresas, esta situación actual, que la que estamos viendo, la incertidumbre política, se agrava ¿con qué? Con la crisis sanitaria, en la cual ya en las últimas 2-3 semanas hemos superado el tema de muertos, de contagios respecto a 2020, hemos superado. ¿Qué genera? En que los trabajadores, nosotros, los consumidores, todos nosotros y los inversionistas tengan preocupación y estén actuando con cautela. También el lento proceso de vacunación, que actualmente creo que está en cerca de 2 millones y medio, y están en primera línea, creo que ahorita la vacunación de los adultos mayores más de 65 años. Entonces, todavía no hay una estabilidad ni tranquilidad. Se dice que hasta el cierre de 2021 está asegurado más de 60 millones de vacunas, pero vamos a ver cómo se dan las cosas, ¿no? Porque justo estaba viendo un análisis sobre este tema, que se requiere actualmente para vacunar a toda la población del Perú un promedio de 100.000 vacunas diarias, para que a ese ritmo, al cierre de 2021, el 100% de la población del Perú, entre niños y adultos, estén vacunados. Y a ese ritmo no vamos. Así que vamos a ver qué se da en las próximas semanas y meses. Como les dije, dentro del plan de gobierno de la señora Keiko, el escenario es un poco más predecible según su programa, ¿no? Pero dentro de las preocupaciones es el fraccionamiento que hay en el Congreso. No hay un partido, como les digo, que sea mayoría. Del Partido Perú Libre, creo que, si no me equivoco, hay 28 curules, 28 congresistas, y nadie llega ni al 30-40%. El programa del señor Castillo es un poco más radical. Como bien enfatiza, hay una nueva constitución, nacionalización de los recursos naturales, revisión de los tratados de libre comercio, y es un poco lo que preocupa al resto del mundo, ¿no? Y también a los inversionistas, porque ahorita están actuando con cautela, y eso lo vamos a ver reflejado a través de la volatilidad que existe en el tipo de cambio. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Que se van a revisar varios contratos. Tener en cuenta que la presencia de la corrupción a todo nivel ha frenado, desde los casos de Odebrecht, que ha sido a nivel mundial, también en el Perú, varios de ellos a nivel político y a nivel de empresariado, están algunos presos, en los cuales ha agravado, porque ha generado una catástrofe con respecto al gobierno, desconfianza entre los representantes de la patria y una división entre los peruanos, lo cual, si sumamos la crisis sanitaria, la crisis económica, social, ha hecho que la economía un poco se retroceda durante el 2021 en cerca de un 11%, ¿no? Y principalmente está afectando a las micros y pequeñas empresas, que normalmente hemos visto en uno de los videos que el periodo de tiempo es de 2 a 3 años, y de ahí o cambian de giro o quiebran. Entonces, ahí, en este caso, en las micros y pequeñas empresas, que contribuyen de manera importante, más de 13 millones contribuyen al empleo tanto formal como informal, ha habido bastante pérdida de empleos.
Dentro de las posibles consecuencias, un poco ya enfocado a la parte final de la presentación, de esta incertidumbre es que se agudice la crisis actual, ¿no? Tanto la crisis política, que lo hemos visto años anteriores, la fuga de capitales, la devaluación de la moneda, es decir, del sol, como viene sucediendo actualmente, que ya superó los 3.8 soles por dólar, traerá como consecuencia inflación. Es decir, se aumenta el costo, aumenta el gas, aumenta el costo del combustible, va a aumentar los productos de primera necesidad, y eso lo vamos a ver en las noticias. Según una reciente encuesta de Datum revela que hay una cierta ventaja de Pedro Castillo. Creo que hasta el cierre de domingo pasado había una diferencia de 5 puntos entre ambos candidatos, y que genera que los inversionistas se pongan nerviosos, y que durante la gran campaña, bueno, de cara a la segunda vuelta, vean una posibilidad de un cambio radical en el modelo económico. Lo que no quieren es eso. Y nosotros los consumidores hace que nosotros nos refugiemos en la moneda, en este caso el dólar, es decir, la demanda aumenta, hace que el tipo de cambio aumente. Si hay fuga de capitales en dólares, hace que la oferta también se contraiga. Ambos hacen que el tipo de cambio siga subiendo, y el BCR trata de intervenir para mantener dentro del rango cambiario. Entonces, de esa manera, una de las consecuencias que lo estamos viendo minuto a minuto, porque el tipo de cambio es tan fluctuante, es que haya una volatilidad, y obviamente perjudica a los empresarios, a las empresas que tienen deudas en dólares, porque tienen que conseguir más dólares para comprar la misma cantidad, tienen que conseguir más soles para comprar la misma cantidad de dólares. Entonces acá es un tema que está golpeando de manera importante. Así como beneficia a las exportaciones, perjudica a las importaciones por efecto del tipo de cambio, y lo cual también impacta en el PBI de la economía. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar respecto a una revisión que hemos hecho de manera general a los planes? Es que es importante para todos nosotros aprender de las experiencias ajenas, es decir, de otros países, con esos modelos de negocio que se proponen, y nuestras experiencias propias. Y hemos tenido una diversidad de candidatos que han ofrecido muchas cosas, pero la realidad fue totalmente distinta, ¿no? También hay que analizar estos candados constitucionales. ¿Por qué? Porque a veces por populismo, por demagogia, estos candidatos ofrecen muchas cosas por hacer, pero hay que ver qué tan real, qué tan aplicable es hacer este tipo de propuestas, ejecutarlas, porque ellos pueden proponer muchas cosas, pero hay que analizar bien si realmente de manera constitucional, dentro del ámbito formal, se pueden realizar o no. Y también lo que hemos visto en las últimas encuestas es que estos patrones de las últimas encuestas son más obedecidos, más responden al tema emotivo del momento, que pueden cambiar, y que un poco se aleja del voto consciente. Tengamos en cuenta también que este tipo de sondeos, de estas encuestas, la población promedio que se encuesta, que es a nivel nacional, bordea un promedio de 1.500 personas, ¿no? Y en el Perú, los que votan son más de 18 a 20 millones de personas. Entonces, no es tan representativo, pero te da una tendencia, una referencia. Y actualmente estamos de 13 a 15% del tema de votos nulos o viciados, gente que todavía está indecisa. Entonces, todavía hay un margen en estas semanas que quedan en que se traten de llevar a cabo propuestas concretas, que no sean como los debates que se han presentado solamente ataques, y por el bien de todos nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que siempre debemos defender? Es nuestro modelo de negocios. Actualmente estamos en una economía de libre mercado, en la cual hay que tener en cuenta que una clara política de Estado debe impulsar la actividad económica, debe regular los oligopolios para que no abusen de su posición de mercado en todos los niveles financiero, farmacéutico. También profundizar en los programas sociales como los comedores populares, Pensión 65, Colegio Arma, Beca 18. Proponer también de inmediato un programa de emergencia para rescatar y recuperar el mercado de las micro y pequeñas empresas, y para el comercio ambulatorio también, tema de programas de reubicaciones, para salvaguardar sus intereses. También para el sector de las confecciones y calzado, que es súper importante. Acá está el mercado del Emporio de Gamarra, muchos de ellos han tenido que cerrar. Y finalmente, generar una política de Estado para lograr la igualdad de oportunidades para todos nosotros. Eso es lo que nosotros queremos lograr, ¿no? En su condición social, económica y cultural. ¿Y cuál es el futuro de las pymes? Ya un poco para cerrar esta presentación,
¿Qué es lo que se viene para las micros y pequeñas empresas y también para las pequeñas y medianas? El tema de digitalización, como hemos visto, se han creado bastantes nuevos emprendimientos donde el tema tecnológico ha sido la prioridad. Entonces, el tema del capital de trabajo, diversificación, de giros, productos, pago de impuestos, liquidez, morosidad, son los retos que enfrentan hoy en día las pymes. Durante la pandemia, este tipo de empresas han reaccionado de manera empírica, en base al momento, al día a día, pero tienen que, como reto, reorientar sus canales de venta a redes sociales, que ahorita están muy potentes, con un sentido ya natural de supervivencia, en realidad, porque es súper necesario, ya no lo ven como una opción, como es una necesidad. Y no obstante, esta transformación también puede fortalecer con un debido asesoramiento y apoyo y formación para que puedan un poco entrar en la transición de lo físico a lo virtual, obviamente con las medidas de seguridad respectivas. Uno de los programas que lanzó el BBVA, el Continental, fue impulsar a este sector de las micros, las pequeñas y medianas empresas a través de la banca como el Cash Out, también como el Cash In. ¿Y qué significa esto? Es el modo en realidad que los clientes reciben sus cobranzas con alternativas a través de POS, portátiles, el e-commerce. Otro aspecto también a tener en cuenta en la transformación digital de las pymes es que adquiere súper importancia, es que ellos acepten el reto de poder innovar, pero para ello, si no conocen, tienen que buscar expertos, ¿no? Lo que tenemos claro, definitivamente, es que el mundo no será lo mismo tras la pandemia, y todavía tiene para mucho tiempo más, porque todavía estamos en un proceso de vacunación lento, y las pymes no van a esperar eso, tienen que reinventarse y implementar estrategias para que puedan sobrevivir en este mercado. Eso es todo con respecto al webinar del presente día. Ahora sí voy a dar respuesta de las preguntas, como bien había indicado al inicio, que están en el chat. Sí, buenas noches. Queremos agradecerte al Magíster Nilton Otiniano Velarde por su magistral presentación de este tema tan interesante, tan importante, y también es importante escuchar también a un economista que nos pone en cifras bien específicas el Perú y entenderlo de alguna forma más clara. Entonces, y muy interesante también las reflexiones de los videos. El primero a mí me quedó grabada la imagen de comprométete con el plan A, ¿no? Es bien interesante y motivador ese video. Bueno, por tiempo estoy observando que hay bastantes preguntas. Quisiera dar unas recomendaciones acá. Pedirles a las personas que están presentes que puedan también llenar un formulario que se les va a hacer entrega en los próximos minutos para que llenen una encuesta final con sus apreciaciones de la presente webinar, y también ponga sus apreciaciones, ¿no? en varias preguntas que se le están haciendo. Y agradecer y saludar también a todas aquellas personas que nos están acompañando desde la región de San Martín, de Piura, de Huacho y de la zona de Atalaya. También tenemos empresas y está observando que hay bastantes personas que nos han acompañado el día de hoy. Algunas se han repetido el plato, he visto que estaban desde el lunes, así que les agradezco también su asistencia, ¿no? Nilton, mira, aquí hay un par de preguntas que hicieron dos personas que las pongo en una sola, ¿no? El señor Manuel Villacorta y el señor Danilo Hugo, que también estuvo el lunes. Ellos plantean el tema de, dice, la recuperación económica mayormente se debe a qué variables, ¿no? Entiendo un poco lo que me dice el señor Manuel Villacorta, qué variables se puede deber. Pues el señor Danilo dice, dice el profe, se podría decir que nuestras salvavidas para la activación económica fueron las exportaciones y la inversión privada. Entonces, de repente, si nos puede responder esa pregunta. Claro. En realidad, la contribución de las exportaciones y la inversión privada dentro del PBI no es tan significativa. Las variables del PBI que han crecido y que un poco responden a la recuperación de un poco más del 3% en el primer trimestre de 2021 son para el consumo privado, también el tema de las inversiones, y dentro de los sectores tenemos dentro del comercio, servicios y producción, en ese orden. Porque el comercio, a través del tema de productos de consumo masivo, de alimentos, ferretería,
el rubro de construcción, el tema de servicios, todos los servicios de delivery, todos los sectores dentro del rubro de restaurantes, que poco a poco están reactivándose a nivel nacional de acuerdo al nivel de riesgo, pero no solo obedece al tema de, como bien indicaba el profesor Rodolfo, al tema de las exportaciones e inversión, porque ambas representan menos del 20% del PBI. Si fuera solo eso, no hubiéramos crecido en realidad. Ha sido más por el tema del dinamismo, perdón, por el consumo privado que ha habido en este periodo. No sé si he podido responder. Acá justo he apuntado otras preguntas también de las que me han brindado los participantes. Las proyecciones también del PBI de Renato, en realidad son pronósticos, ¿no? Ahorita es incierto porque el escenario político también es incierto. Entonces, decir que va a ser 4.5, 4.6 o 5 son cifras tentativas, va a depender del escenario político que se desarrolle en estas elecciones, quién va a ser el próximo presidente, cuál es su programa concreto, y de acuerdo a eso se van a ir ajustando las proyecciones. Pero este primer trimestre ha sido auspicioso. Vamos a ver cómo se desenvuelven para los próximos trimestres. Con respecto al tema, también vi una de las preguntas del gobierno, incentiva la informalidad. El tema de la informalidad en el Perú, yo lo veo más como un tema cultural, porque es parte de la idiosincrasia de los peruanos. Que haya unas medidas concretas que radiquen y que todos los informales pasen a los formales, en un corto plazo no va a ser posible. Ahí se tiene que ver tanto el gobierno central, que haya credibilidad, que las obras se vean reflejadas, es decir, los impuestos que pagamos todos a todo nivel se va reflejado en obras, el tema de confianza, y un plan de migración de los informales a formales con incentivos tributarios, en los cuales no les aplique la misma tasa impositiva como para los grandes, que sea gradual y que ellos vean un beneficio para ello. Pero ese es un trabajo conjunto, principalmente del gobierno central con el sector privado, pero es cambiar la idiosincrasia de las personas, y así de un momento a otro no se va a dar. Sí, profesor Danilo. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está? En primer lugar, saludar por su ponencia, ¿no? Interesante. Justamente ese tema de la informalidad que habla usted y lo describe como es que es algo cultural. Se ha hecho cultural y se ha fortalecido durante el tiempo porque los gobiernos, no el gobierno actual, sino los gobiernos del tiempo ya desde Velasco, ¿no? O desde Belaúnde, podríamos decir, nunca se ha desarrollado un plan adecuado para poder promover lo que es la industria, lo que es la formalización. El Estado no le queda otra alternativa que permitir y fomentar incluso la informalidad, porque no tiene espacios para poder generar empleos o oportunidades laborales o desarrollar actividades empresariales mínimas. Miren ustedes, los pequeños negocios, por decir, abrumados y perseguidos por la SUNAT. Yo soy un trabajador un trabajador independiente, que por ganar remuneración en distintos sitios tengo que pagar impuestos, ¿no? Y una serie de cosas más. Entonces, ¿cómo podemos promover y desarrollar la parte formal si el Estado no contribuye con algunos programas adecuados? Entonces, se ha hecho cultural en el tiempo, no lo tome usted desde el punto de vista que esto es cultural, porque esto pareciera que fuera pues que la sociedad como principio tiene la informalidad. La sociedad no tiene como principio la informalidad. La sociedad se va adecuando a las circunstancias y a las oportunidades que se presenten en el sistema. Y son los gobiernos los que tienen que dictaminar las políticas y dar las accesibilidades justamente para que se vayan desarrollando actividades que eliminen la informalidad. Cuando usted habla de los programas, por decir, frente a esta coyuntura política, no, y un poquito ahí, disculpe que cuestione su gran ponencia que ha tenido usted, porque creo que se vio inadecuado que se trate de poner en una balanza a los candidatos. No era oportuno en su... No soy quien para llamarle la atención, pero lo estoy poniendo como una observación, ¿no? Poner en una balanza a los candidatos. Era hablar tal vez de la parte de sus planes de gobierno. Y dentro de sus planes de gobierno, ninguno de los dos candidatos tiene una propuesta adecuada para poder justamente manejar estos problemas de la informalidad, para manejar estos problemas económicos. Seamos realistas y veamos que los dos candidatos lo que están haciendo es simplemente en una competencia que están en estos momentos de quién propone más o quién da más. Oiga, nadie, ni siquiera en el último debate ha podido hablarnos con certeza y darnos visión sobre lo que va a ser el desarrollo de la economía.
Entonces, cuando usted hace la exposición, encuentro ese vacío y quisiera que usted tal vez, de esos dos aspectos que acabo de tocar, uno, ¿no? Que no es cultural, la informalidad, y el otro que, bueno, los planes de ambos candidatos no están a la altura como para un próximo gobierno. El declive y la desgracia va a ser que elijamos a cualquiera de los dos. Esa es la verdad. Y disculpe usted, eso es lo que quería participar, ¿no? Está bien, muy pertinente su intervención. Respecto al tema de informalidad, en realidad yo he comentado que es un tema cultural porque, como bien indica, ¿no? El gobierno hasta donde medidas en su momento o no tiene el espacio o la capacidad suficiente, pero yo lo digo por mi experiencia en el sistema financiero, cuando he trabajado en algunas entidades financieras y yo he sido analista de crédito, iba a los clientes y le pedía su sustento de ingresos y les preguntaba, y eso ha sido en Lima y provincias, ¿y por qué no te formalizas? Porque yo no voy a trabajar de la SUNAT. Y eran personas que venían de la Sierra del Perú, a Lima, perdón, o la misma provincia, costa, sierra, selva, y un poco era el común denominador. Entonces, lamentablemente con el tiempo, porque es un tema histórico, no es reciente, ¿no? El tema de la informalidad se ha vuelto ya una costumbre, incluso las entidades financieras, que dentro de sus políticas no atender al sector informal, atienda a este sector, porque ya es una realidad, ¿no? Pero no es que sea ya parte de nuestro ADN. Yo hablo del sector de micro y pequeña empresa, que lamentablemente el gobierno no ha tenido la capacidad para dictar las medidas, ¿correcto? Esa es una respuesta un poco a su opinión. Y con respecto al segundo, como bien precisé, mi objetivo no era hacer un debate político, sino exponer los dos planes de gobierno de ambos candidatos. Por eso, si se ha visto en el tema de la presentación, están ambos. No estoy a favor ni de uno ni otro porque no soy político, no tengo ningún tipo de ánimo en beneficiar o perjudicar a alguien, sino exponer lo que nosotros ya sabemos dentro de los planes de gobierno, ¿no? Y un poco invitar al tema de reflexión, analizar la propuesta de todos, y eso definitivamente, nada más. Muchas gracias, Danilo. Claro, a ¿Alguien usted, más? más bien, por su... No, gracias a usted. Gracias. ¿Alguien más? El tema, a ver, el tema de Nilton. informalidad, el tema del PBI, ¿sí? Sí, Nilton, tengo acá una pregunta de la señorita Catherine García, que Sí. dice algo sobre el tema financiero que tú lo manejas muy bien. Dice, en relación al limitado acceso a financiamientos en MIPES que enfrenta actualmente. Correcto. Según su experiencia, ¿considera que las nuevas tecnologías financieras, fintech, ¿no? relacionadas a plataformas de préstamos online, dice crowdfunding o plataformas de factoring, son una importante alternativa de financiamiento para no caer en financiamiento informal? O sea, estas Sí, en plataformas realidad de el tema, crowdfunding. Ujú. claro, en realidad, gracias, profesor Rodolfo. El tema de las fintech es una alternativa de financiamiento en la cual está creciendo de manera importante. No al nivel de competir con las entidades financieras que actualmente están en el mercado, pero es una alternativa que va a seguir creciendo. Pero si eso lo aterrizamos al sector de la micro y pequeña empresa, que no hay sustento de ingresos, todo es en base al know-how, al tema de que tú visitas el negocio y ves en qué ubicación tienes, está bien surtido o no, el tema de referencias, eso no se alivia o no responde al 100% con el tema de la fintech, porque la fintech normalmente va a un segmento, creo, no dirigido a la micro y pequeña, un segmento un poquito más formal, o a lo que es consumo, los dependientes, que le envías sus boletas y en minutos te aprueban de acuerdo al score que tienen, a los documentos mínimos, te hacen grabaciones de voz o huellas dactilares digitales, y te aprueban en minutos. Con lo que es cuestión de tiempo para ese sector, sí va dirigido y es competencia, pero todavía no a la altura de la banca tradicional. Pero para el sector de micro y pequeña empresa, las fintechs todavía, según mi apreciación, no ha desarrollado los productos adecuados para brindar el soporte para atender a este segmento. Mira, muy bien. Hay una pregunta de Denise también que me llama la atención. Ella dice, ¿qué puede hacer el Estado para fomentar la digitalización en el sector MIPE? El Estado para digitalizar a las MIPES. Claro, en realidad, el tema de las MIPES gracias, Catherine, por tu consulta. Es un mundo en el cual hay que conocerlo, ¿no? Y hay que poder identificarlo porque cada realidad es diferente. No es lo mismo en Lima mismo, de todos los distritos que tiene, versus provincias. Entonces, ahí sí tendrían que formarse dentro del próximo gobierno comisiones en las cuales
identifiques las necesidades y de qué manera yo puedo brindar capacitaciones y brindar las herramientas necesarias para que estos micros y pequeños empresarios puedan entrar, incentivar y propiciar a que se vayan formalizando. Pero hay un trabajo conjunto y es a nivel nacional, no solo Lima, porque Lima representa aproximadamente el 30% de la población en el Perú, sino a todo nivel. Primero, el primer trabajo de identificar a estos micros y pequeños empresarios, hacer charlas, capacitaciones, brindar este tema de asesoramiento para innovar en el tema de digitalización, como ya hemos visto el tema de emprendimiento, para micro y pequeña ha crecido de manera importante dada la coyuntura, pero no lo suficiente como para poder crecer. Entonces, ahí sí es un trabajo arduo del nuevo gobierno que debe estar enfocado en esa línea, ¿no? Muy bien. No sé si había, creo que un par de personas que estaban levantando la mano. No sé si están todavía. A ver, ¿lo identificas? Ya. Si no, que participen, no hay problema. Sí, no sé si había, creo que había un par de personas que vi que levantaron la mano, ya no están, me parece. Pero por mientras hay una pregunta acá de Núñez Villamaira. A ver, ¿hay una persona? ¿Cuál es su pregunta? A ver. Sí. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, amigo, ¿qué tal, magíster? La verdad es saludarle por esta capacitación de las MIPE, ¿no? Creo que es importante. Le estoy hablando de acá de Atalaya, Ucayali. Le habla Epifanio Paralgo de Cochea, no soy licenciado en administración, de lo cual pues agradecerle por esta capacitación que tienen hacia nosotros, ¿no? Gracias a la universidad, ¿no? De Ucayali, de acá de Católica C. Sapientay, ¿no? Y la verdad que estoy viendo que dentro de las MIPES hay unas buenas créditos donde que ahí está financiando digamos, el gobierno, ¿no? Y de lo cual pues creo que nosotros estamos en la selva y a veces muy poco estamos informados de esto. Entonces quería una consulta de esto. ¿Se puede selva o digamos también, magíster? ¿Disculpa? Sí, ¿me copió? Sí, la primera parte se pueden sí, crear, pero no... digamos, las cooperativas. Y la segunda es si se puede crear las cajas municipales también, si eso nos permite las normas legales. Claro, o sea, tu pregunta es si dentro de la zona donde tú estás se pueden formar cooperativas y cajas. Sí, cajas municipales. Sí, exacto. Claro. Tengamos en cuenta que el tema de cooperativo, las cooperativas en el Perú, dado que ahorita ya forman parte del sistema financiero desde 2 de enero de 2019 y están dentro de ese proceso todavía de 2-3 años de adaptación al tema de exigencia a cualquier entidad financiera que tiene la SBS, en realidad hay mucho mercado. Actualmente creo que de las 412 cooperativas, de las más de 1.500 que había entre formal e informal, solamente 412 cooperativas se inscribieron en enero del 2019. Ahorita quedan menos de 350 porque muchas de ellas ya han sido liquidadas, han sido declaradas en quiebra y se va a venir muchas fusiones. De que se pueda crear una cooperativa, claro que sí. Se forma actualmente, uno puede formar de acuerdo a un grupo de socios, de empresarios, y pueden formar, pero actualmente la realidad es esa, ¿no? Que tienes que estar al nivel de exigencia que actualmente la Super te exige, y que es un mercado importante, y el perfil, el objetivo social de una cooperativa versus una entidad financiera, llamemos banco, es totalmente diferente, desde los órganos de decisión, desde los gerentes, desde el mismo core, el mismo segmento objetivo, es diferente de un banco. Y obviamente por temas presupuestales, las cooperativas obviamente no invierten mucho, algunas de ellas, en lo que son modelos de scoring, innovaciones tecnológicas, porque es muy caro, está un poco alejado del presupuesto de acuerdo al nivel de cooperativas, pero sí es una buena oportunidad. Con respecto a las cajas municipales normalmente se forman y el principal accionista son las municipalidades. Entonces, si dentro de la municipalidad, de un distrito, de una provincia,
no hay una caja municipal, se puede formar una caja municipal dentro de lo que exige la Superintendencia de Banca y Seguro, dentro del capital inicial y distintos reglamentos que hay que cumplir para formalizarla. Y obviamente, con el tiempo, yo me formé en una caja municipal. Mi primer trabajo fue en la caja municipal de Piura, ahí en Piura. Y dentro de las capacitaciones que tuve, era el sentido social. Las cajas municipales nacieron del modelo alemán, que allá las cajas municipales como fuera un banco, que es súper importante. Y ese tema de la filosofía, del objeto social, de asesoramiento, de acompañamiento al micro y pequeño empresario, con el tiempo se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo porque empezó el tema de competencia y antes las cajas municipales solamente estaban en una localidad. En Trujillo estaba la caja de Trujillo, en Piura estaba la caja de Piura y así en cada distrito, en cada zona. Ahora hay competencia abierta, hace ya más de 10 años la superintendencia permitió el ingreso y la competencia, entonces un poco se ha desenfocado con el ánimo de seguir creciendo, es decir, el core de las cajas que antes era micro y pequeña, hay cajas que ahorita están dando crédito corporativo, crédito de mediana, créditos para empresas grandes, y ese nicho de mercado cautivo, original, se perdió. ¿Qué ha generado las cajas municipales? Algunas de ellas están en rojo, es que como están aplicando casi el mismo método de evaluación de los micros y pequeños empresarios para las grandes, estas grandes como no lo conocen bien, el método de evaluación no es el mismo, han caído en morosidad y les está golpeando en sus ratios de morosidad. Y eso que ha traído como consecuencia que provisionen más, porque no es lo mismo dar un crédito de 100.000 soles a un solo cliente que dar 10 créditos de 10.000 soles a 10 clientes. Entonces, el sentido de las micros y pequeñas empresas es atomizas tus créditos, das créditos pequeños y el nivel de riesgo de 10 clientes de 10.000 soles cada uno, que suman 100, que se caiga uno o dos, no es lo mismo que des a uno solo o concentres un crédito de 100.000 soles y como dicen se caiga, cae en mora. Por lo tanto, las provisiones son en base a los 100.000 versus los pequeños, son el nivel de provisiones diferente. Entonces, como respondiendo un poco a la pregunta de las cajas municipales, sí, si está dentro de la ubicación de la localidad, formar una caja municipal, y es un mercado interesante, actualmente existen 11 cajas municipales en el Perú, sí se podría formar, pero va a depender de la localidad. Si ya existe una, no podría formar, ¿no? Es original, el accionista mayoritario es la municipalidad propia de cada zona. No sé si he podido responder tu pregunta. Bueno. Sí, más bien muchas gracias, maestro, magíster, muy agradecido de verdad por todo esto y creo que ya me cumple con una función para ver una visión, ¿no? Gracias, muy agradecido. Claro, gracias Epifanio, buenas noches. Bueno, yo quiero agradecerles a participantes esta noche, tarde-noche ya, a sus muy interesantes, pero yo creo que tenemos que dejar descansar también a gente, al magíster Nilton Otiniano Velarde, porque ha hecho una excelente exposición hoy día, nos ha respondido las preguntas que ustedes han hecho, ha estado muy vasto el tema, yo creo que esto da para una segunda. Agradezco especialmente al magíster Nilton, que ha tenido una excelente exposición, a ustedes también, a cada uno de ustedes por su participación, dar un saludo especial a las regiones que nos acompañan, recordarles también que tenemos nuestro formulario de la encuesta, no se olviden, para nosotros es muy importante tener una retroalimentación, una impresión de ustedes sobre este evento y nos gustaría que por favor lo hagan antes de retirarse, ¿no? Por mi parte, agradecer también la asistencia de todos los que están acá, el equipo de la universidad, la profesora Norma, la señora Judith Espinosa, nuestro decano que nos ha dado la bienvenida al inicio también de nuestra jornada, y bueno, y a todos ustedes que han estado acompañándonos esta noche. Entonces, no sé si Judith hay algo pendiente de repente para cerrar. Profesor Rodolfo, muchísimas gracias, profesor Nilton. Más bien, para cerrar, deseamos si por favor nos pueden acompañar activando sus cámaras para hacer algunas capturas, por favor, en señal de agradecimiento al profesor Nilton. Muchas gracias a todos, más bien antes de, mientras encienden o se animan ahí a encender sus cámaras, muy agradecido de verdad a todo el equipo de la UPS que ha hecho posible este evento, que en realidad es
uno de los objetivos que me gusta siempre participar en este tipo de reuniones, conferencias, y encantado de verdad de poder participar. De repente, yo sé que ha sido corta, de repente hay para otra, como una saga, segunda, tercera, el tema es muy interesante, muy rico y ve bastantes cosas. Muy agradecido a todos los alumnos también que están presentes ahí, a Norma también, al profesor Rodolfo, a Judith, a todos los empresarios, representantes de los gremios de nuestro país, de provincias, y bueno, muchas bendiciones para ustedes, un fuerte abrazo a la distancia y cuídense un montón. De mi parte, un servidor para ustedes, cuando tengan ahí cualquier tema para poder compartirlo, debatirlo, para eso estamos, somos seres humanos, tenemos que debatir y cuanto más información para tomar una buena decisión, bienvenido. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profesor Nilton. Gracias, profesor Rodolfo. Gracias a todos por tu participación. Los esperamos el día viernes. Muchas gracias, muy agradecido. Quiero saludarle al profesor Rodolfo también, que está ahí, al profesor chileno, ¿no? Gracias, Sí. por verle, que estoy viendo en la pantalla. Años, sí, Muy agradecido. Gracias. Sí. Gracias, profesor Rodolfo. Saludos a Mayra también, que la veo ahí. Gracias. Sí. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.